buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí un día más y hoy, tal y como os dije ayer, creo recordar jueves, que puse en la pestaña de comunidad una foto acerca de JJ Benítez. Hoy, amigos míos, vamos a hablar, yo creo que de un tema bastante interesante sobre su figura, cosas que es lógico por teniendo en cuenta quién es, el tipo de escritor que es y sobre todo también teniendo en cuenta los temas que toca. Hoy vamos a hablar más concretamente de lo que mucha gente especula, de lo que mucha gente ha hablado acerca de JJ Benítez y ha puesto, y ha quitado, y ha añadido palabras de su boca sin yo creo saber muy bien si realmente lo que estaba diciendo era cierto o él se ha referido en un momento determinado a una investigación, pero ha dicho que a lo mejor no estaba 100% seguro, etcétera, etcétera, etcétera. Como bien sabéis, yo hay una de las afirmaciones que no tolero, que estoy muy indignado desde hace mucho tiempo, evidentemente desde que se supo todo este tema, toda esta situación y toda esta circunstancia, que es con el famoso meteorito que según él va a venir en 2027 y que de alguna manera u otra se ha empeñado en ya no solo decir por todos los sitios contra viento y marea, sino que ha utilizado otros aspectos que a mí no me han gustado mucho, que son como poner un contador de forma muy morbosa en su página web. Pero bueno, al margen de eso, que todos podemos tener opiniones, que él sigue jugando un poco a esa cuerda floja del espero estar equivocado, espero... Bueno, pues yo os puedo asegurar que eso no va a suceder, ¿vale? A ver, no os puedo asegurar al 100%, pero no tiene ningún tipo de sentido, ni de orden, ni de causa, ni de efecto, ni tanto por la parte que se supone que es mala, ya que él lo ha ligado al tema de eso que no puedo hablar, porque aquí en YouTube te lo censuran, que hemos vivido y que seguimos viviendo lamentablemente, y que ahora por ejemplo en España estamos mucho peor. Lo ha ligado con la catástrofe amarilla y demás, que en su momento, y yo que soy fiel seguidor de JJ Benítez, y ahora vais a ver por qué, porque yo me meto en su página web, me estoy horas estudiando los posts que él pone, las investigaciones suyas, hojas muertas sin sentido, que muchas veces digo, ¿pero qué haces, Julio? Pues yo todo eso me lo leo, y recuerdo en una de las preguntas y respuestas que le hacen en su página web, os estoy hablando de hace muchos años, antes de que él mencionara el tema de lo de Gog, antes de que él hablara de la catástrofe amarilla, sí habló en un momento puntual o hizo referencia al tema de la catástrofe amarilla, pero era algo que iba a venir después de este meteorito y que no quería hablar de él. Cosa que ahora no entiendo por qué lo ha ligado con el tema que ahora vivimos todos y lo ha generado como si fuera una especie de ensayo para lo del 2027, que tampoco tiene mucho sentido, porque yo creo que esto no ha sido ningún tipo de ensayo, o sea, no hay ensayo posible para lo que él afirma que va a suceder en el 2027, y sobre todo que de suceder, que yo creo que no va a suceder, porque como os digo, no tiene ningún sentido, de suceder os puedo asegurar que no habría nada en la Tierra durante muchos miles y miles, no sé si de años, pero durante muchas decenas de años no se podría albergar vida en la superficie de la Tierra, con lo cual no entiendo, no es eso, sin sumarle enfermedades, falta de alimentos, bueno, os podéis imaginar, ¿no? Bien, dicho esto, sí que he hecho un repaso, hoy vamos a hacer un pequeño repaso acerca de las afirmaciones que JJ Benítez ha dicho o ha hecho durante todos estos años y que yo hoy voy a corroborar esas afirmaciones como, pues con pantallazos que he realizado de su página web de investigaciones. Vamos a dejar el tema del meteorito a un lado, que yo creo que es un poco, desde mi punto de vista, un pequeño círculo negro alrededor de su vida o de su investigación, de su mensaje, de su misión, de como queráis ver a JJ Benítez, si es un malak o no lo es, o es lo que fuera que sea, que probablemente lo sea. Yo creo que ahí, por lo menos en la forma en la que lo ha llevado, se ha equivocado estrepitosamente. Pero al margen de eso, porque no quiero denostar su figura, porque para mí, creo, y a día de hoy sigue teniéndolo, debe tener mucho respeto, porque nos ha concedido mucho, ya no solo los caballos de Troya, sino todas sus investigaciones, todos sus libros, todas sus intervenciones en televisión. Lleva 50 años en la brecha, o sea, se dice pronto. Es una persona que ha sido muy prolífera y ya hemos hablado de todo ello aquí en Mundo Azul muchas veces. Pero hoy
sí, para intentar de alguna manera despejar dudas acerca de lo que dice, de lo que no dice, de lo que hace o de lo que no hace, y sobre todo de lo que afirma o más o menos dice afirmar. Hoy hemos cogido su página web, hemos hecho un pantallazo, ya que meteros en los grupos de Urantia o meteros en los grupos de Caballo de Troya o meteros en los grupos en sí de investigación es hablar sí o sí de JJ Benítez y de qué ha dicho, de qué no ha dicho, de qué ha hecho y de qué no ha hecho. Pues hoy vamos a hacer un pequeño repaso acerca de las afirmaciones que sí que ha hecho, de sus investigaciones, y vamos a intentar dilucidar ya no solo el por qué, sino si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Hoy, como digo, el mundo azul, vamos a tratar acerca de las afirmaciones de JJ Benítez. Y la primera afirmación que os traigo es esta que estáis viendo ahora mismo: razones para el no contacto. Y dice así: en enero del 2011 la Royal Society hacía pública una declaración en la que consideraba que los gobiernos del mundo deberían preparar un plan de acción coordinada para el caso de que la Tierra sea contactada por alienígenas. Inicié las investigaciones, dice él, sobre el tema OVNI en 1972. He reunido la suficiente información como para pensar que dicho contacto, en estos momentos, sería catastrófico para nosotros. Esa es la opinión que él siempre ha dado acerca del contacto con los extraterrestres o bueno, con los no humanos. Los extraterrestres, a mí me gusta llamarlos no humanos, ¿veis? Aunque parecen pacíficos, dada su posible antigüedad y el enorme avance técnico-científico, terminarían absorbiendo a nuestra civilización. Ya sucedió en otras épocas de la historia con los conquistadores de América. El ritmo evolutivo de la raza humana sufriría un importante impacto. La segunda razón sería: parte de la población humana terminaría posicionándose del lado de los alienígenas. Ello conduciría a graves enfrentamientos entre nosotros. La tercera razón, según JJ Benítez, sería sería preciso revisar todos los conceptos religiosos, físicos y culturales. Sería el fin de muchas iglesias y creencias. El cuarto motivo serían los militares y sus ejércitos, que resultarían evidentemente innecesarios. Y la quinta y última serían las bolsas y las economías, que se verían amenazadas. Y pone postdata: ellos conocen estas razones y algunas más, y son los primeros que evitan el contacto público y oficial. Bien, esto es lo que siempre ha comentado JJ Benítez acerca de su opinión del tema de por qué no hay un contacto público, si hay casos y casos y casos de contactos con tripulantes, de conversaciones, de ver, de entrar dentro de las naves, bueno, ya lo sabéis, infinidad de casos, porque siempre hay esa pequeña barrera por la cual el fenómeno OVNI sigue siendo o lo siguen pretendiendo que sea algo, pues eso, algo ficticio, algo imaginario, una locura colectiva en un momento determinado, y JJ Benítez da su opinión. Y yo aquí debo deciros que concuerdo punto por punto, desde el 1 hasta el 5, con la opinión de JJ Benítez. También esta es bueno, pues otra de las afirmaciones que, como veréis, como estáis viendo ahora en vuestras pantallas, es una piedra de Ica. Todo esto está sacado de su página web. Y dice así: piedras de Ica de 9000 años. Desde 1974, dice JJ Benítez, he venido defendiendo la autenticidad de muchas de las piedras grabadas de Ica, Perú. Entiendo por autenticidad que fueron grabadas antes de 1492, después de Cristo, evidentemente. Por supuesto, tampoco compartí el criterio de que dichas piedras, halladas en el desierto de Ocucaje, tuvieran una antigüedad cerca a los 65 millones de años. Pues bien, he aquí dos nuevos análisis científicos que ratifican la autenticidad de las piedras de Ica, llevados a cabo por la Universidad Autónoma de Madrid, a petición de los investigadores María del Carmen Olázar y Félix Arenas. Resultados: te pone 2 puntos. El primer resultado es edad de los carbonatos que rodeaban la piedra, grabadas en 99.000 y 61.000 años. Y el segundo, la edad de la tela en la que algunas se vienen envueltas, en este caso la que dice JJ Benítez que envolvía una de las piedras, es del 617 al 774 antes de Cristo.
Bien, esto siempre ha pasado, ¿no? Esta polémica siempre ha suscitado y ha levantado piedras, son verdaderas, son falsas. Los más ortodoxos, los más convencionalistas dicen, no, está súper demostrado, todo es mentira. Bien, amigos míos, desde mi punto de vista concuerdo con JJ Benítez. Ni hay que irse al extremo ni hay que irse al otro extremo. Pero sí que es verdad que hay piedras, o sea, hay muchas piedras de Ica que son más bien, no voy a decir contemporáneas, pero son más bien tirando a la Edad Media. Luego hay otras que son más cercanas a la edad de Cristo y otras que son extremadamente antiguas, como es esta que pone aquí JJ Benítez. Y muchas de ellas vienen envueltas, con lo cual se puede hacer un datado de la piedra, del calco, de la zona lechosa o calcárea que hay de la propia figura, pero también del envoltorio. Y como veis, es increíble, 99.000 y 61.000 años. Una disparidad bastante importante de una cifra a otra, pero que refleja una antigüedad que como mínimo sorprende, pero es que la tela 617 al 774 a.C. todavía sorprende más. También otra de las afirmaciones que he podido encontrar dice así: NASA, la más notable colección de mentirosos. La versión de JJ Benítez por la NASA es bien conocida. Y dice así: lo he repetido hasta el aburrimiento, como os acabo de comentar. NASA es la más importante colección de mentirosos del planeta. Y pone enésima prueba julio-agosto de 1971. Durante uno de los paseos lunares de los astronautas Scott e Irwin, el Apolo 15, una de las cámaras de televisión quedó fija sobre el suelo lunar, retransmitiendo las operaciones de los astronautas no muy lejos de lo que se hallaba del coche eléctrico utilizado para los desplazamientos. En esos instantes, dos seres de grandes cabezas se posicionaron frente al objeto de la cámara y permanecieron en plano durante segundos. Los ojos eran enormes, no portaban escafandras. A juzgar por la altura en la que se encontraba el objetivo de la cámara, los seres podían alcanzar una talla de 1,20 metros aproximadamente. Irwin y Scott no se percataron de la fugaz presencia de los humanoides. Los seres fueron vistos por millones de espectadores que seguían las evoluciones del paseo lunar. Las imágenes, según NASA, no existen. Ahí JJ Benítez nos muestra la carta que le enviaron y a este hombre que dibujó lo que vio y se lo envió a JJ Benítez. Ahí veis en amarillo que pone 1971, Apolo 15, durante una de las transmisiones en directo. Millones de espectadores contemplaban estupefactos como dos seres de grandes cráneos se asomaban al objeto de la cámara que había sido plantada en la superficie de la Luna. Uno de estos testigos de excepción fue el gran pintor español Fernando Calderón, que es el que ha pintado la imagen. Bien, esto no es de ahora tampoco, esto es una cosa que en su momento tuvo mucho eco, que ahora parece ser que se ha olvidado, pero bueno, ahí están las imágenes y nadie pudo rescatar, nadie en esa época, en 1971, nadie tenía la capacidad de grabar en un televisor, con lo cual esas imágenes, supongo que, de ser cierto lo que afirma JJ Benítez, se rescatarían y se eliminarían de todos los noticieros o de todos los lugares y quedarían solo para ellos. Tal vez alguien en algún momento muestre eso que se vio, si es que alguien puede o si es que alguien lo tiene en ese momento. Pero bueno, en definitiva, esta es una de las afirmaciones de JJ Benítez. Otra de las afirmaciones de JJ Benítez dice: el experimento Filadelfia, que pone así, ahí. Érase una vez un ciudadano, que es ese que estáis viendo ahí en pantalla, que se llamaba Marcos Pinel, en la década de los años 60, que tuvo una genial idea y la patentó. La bautizó como el generador magnético de fuerza. Según JJ Benítez, el asistente era capaz de convertir las fuerzas magnéticas naturales en energía eléctrica o mecánica. Pinel desarrolló un prototipo que venció incluso la gravedad, logrando que volara. Puso el descubrimiento en conocimiento de los científicos y políticos. Suecia y Arabia Saudí se interesaron. También los militares y los servicios de inteligencia trataron de profundizar en el invento. La Marina Española experimentó con el GM en Madrid, pero al no seguir los consejos de Pinel, el generador fue forzado y parte del laboratorio desapareció, incluidos los militares que lo manipulaban. En el pavimento, contó Marcos, se formó un vacío simétrico perfectamente pulimentado. El célebre experimento Filadelfia se repetía por segunda vez. Pero las grandes petroleras no les interesa una fuente de energía tan limpia, dice JJ Benítez, barata e inagotable, y Marcos Pinel sufrió una dura persecución, fue amenazado y arruinado.
Y pone ahí, postdata, la última vez que tuve conocimiento de este gran inventor fue en la ciudad de Sevilla, España. Hacía de Papá Noel a las puertas de un gran almacén. Os podéis imaginar, esto tampoco es nuevo en los mundos del misterio, ha habido un montón de inventores, partículas de antigravedad, inventos increíbles, energía libre, no solo el famoso Nikola Tesla y todo el misterio que le rodea, sino ha habido otros muchos inventores, muchos de ellos que han sido suicidados, y eso también hablaremos en su momento, en Mundo Azul, entre otras muchas, tanta gente que ha sido suicidado y en muy extrañas circunstancias. Y este invento, que sí que parece un poco, vamos a decirlo así, de serie B, ¿no? Un poco extraño, según JJ Benítez afirma que este hombre, que yo por lo que he podido investigar sí que existe, lo que no sé si está vivo o no está vivo, porque eso no lo pone, y que en su momento sí que se registró una patente que era bastante interesante, pero se dijo que no servía para nada. Todos lo sabéis también que el experimento Filadelfia, según se dice, al margen del oficial, conseguía a través de las fuerzas electromagnéticas o a través de una serie de fuerzas que estaban por estudiar, conectar o mandar, mejor dicho, a tomar por ahí a la gente que estaba en un radio, y los metía como una especie de dimensión y mezclaba también como elementos. De hecho, se dice que muchos pilotos se quedaron fusionados con el barco donde estaban haciendo los experimentos. Bueno, auténticas locuras que no se han comprobado del todo, pero sí que ha habido muchas especulaciones y que yo parte de ellas me la creo. Lo que pasa es que de ahí a estos tiempos los militares evidentemente pues han empezado ya a guardarse un poquito más las espaldas y sobre todo a hacer sus experimentos, que hacen muchos, y os puedo asegurar que muchos de ellos nos llevaríamos las manos a la cabeza. Gracias a Dios que entiendo que hay seres superiores protegiéndonos, y no estoy hablando solo de seres no humanos, sino seres no humanos espirituales y seres no humanos tanto que vemos todos los días en el cielo, y supongo que esos son los que les paran un poco los pies en los experimentos. Pero barbaridades os podéis imaginar, y qué no harán si en este momento ya estaban hablando de antigravidez, estaban hablando de viajes en el tiempo, estaban hablando de nanotecnología en 1970 y pico, 71, o sea, increíble. Lo que no podrán hacer ahora y lo que vemos en las películas de Hollywood, decimos, guau, eso es fantasía. Eso no es fantasía, eso yo probablemente ya se hace, y mucho más. Otra de las afirmaciones famosísimas de JJ Benítez es el cambio climático, y pone ahí como título, sí pero no. Nadie, dice JJ Benítez en su sano juicio, puede pretender que las emisiones de la atmósfera de CO2 son beneficiosas. Pero de ahí a culpar al CO2 como un único responsable del cambio climático hay todo un abismo. Dice, la Tierra asiste hoy a un cambio climático. Por supuesto, la Tierra siempre está sometida a cambios climáticos permanentes, de una naturaleza o de otra. Tras la última glaciación, la de Würm, que ocupó 4 grandes periodos entre el 80.000 y el 12.000 aproximadamente antes de Cristo, eso sí fue un gran cambio climático. Se registró un intenso ciclo de lluvias que convirtió al Sáhara, para que nos hagamos una idea, en una selva. Ese gran húmedo holocénico se prolongó por espacio de casi 8.000 años. Eso sí fue todo un cambio climático, y de eso hay pruebas. Y hacia el 4000 a.C. también aproximadamente las lluvias cesaron y arrancó un nuevo cambio, la progresión de desertización de buena parte del mundo. Y en eso estamos, en otro cambio climático. Llevamos pues 6000 años de cambio climático, pero parece que fue ayer, según la televisión y demás medios de comunicación. Y me pregunto, ¿quién contaminaba hace 6000 años? Continúa diciendo, en mi opinión, alguien miente cuando nos hablan de cambio climático. Alguien muy interesado se preocupa de echar leña al fuego y de que el miedo aumente. Las causas de un cambio climático son muy variadas y casi siempre obedecen a razones que escapan al control humano. Oscilaciones periódicas de 40.000 años del eje de la Tierra, actividad solar intensa que influye o no en la creación de barreras nubosas, el paso del sistema solar por determinadas regiones de la galaxia e incluso la caída de grandes meteoritos. El actual proceso de desertización continúa hacia el norte hasta que la temperatura alcance un punto crítico. Después las corrientes marinas cambiarán y se producirá un nuevo cambio climático. Y así sucesivamente. En la Tierra y en los cielos nada es para siempre. Lo lamentable de esta situación es que han hecho el reo con el CO2 y el pobre, aun siendo perjudicial, no es el gran culpable.
detrás se encuentran los de siempre, los que pretenden sacar beneficio, es decir, las empresas que gestionan las centrales nucleares y las eólicas. En 2003, el Instituto de Tecnología de Massachusetts elaboró un estudio titulado El futuro de la energía nuclear. En él se analizaba las condiciones necesarias para que la energía nuclear se mantuviera viva. En dicho informe se adelantaba que la energía nuclear se triplicaría en 2050 con una producción de 1 millón de megawatts. Eso significa el ahorro de 800 a 1.800 millones de toneladas de carbono emitido a la atmósfera por año. A esa escala, asegurando Deutsch y Monit, que dirigieron el estudio, la energía nuclear contribuiría a la estabilización de las emisiones de gases invernadero. Se puede decir más alto, pero no más claro. Yo también en este caso coincido con JJ Benítez y digo, en esta afirmación que él comenta, que el cambio climático, amigos míos, por un lado contaminamos, somos unos mamones, somos unos... Sí, es cierto, pero por otro lado no tiene nada que ver esa contaminación que nosotros producimos con un cambio generalizado del planeta, un cambio climático que nada tenemos que ver nosotros. Tenemos que dejar de contaminar, evidentemente, por 1.000 millones de causas, pero no por el cambio climático, porque no tiene nada que ver el cambio climático con el hecho de la contaminación. Esta es una de las afirmaciones, como digo, con las cuales yo estoy estrechamente en acuerdo con JJ Benítez. También, otro de los puntos en los que estoy de acuerdo es con la siguiente afirmación, que es "Quiero salir", pone como título, narrado por uno de mis gargantas profundas. El proyecto Apolo fue una farsa. Razones, y pone entre comillas en plan gracia, algunas. La primera, en el viaje de ida hacia la Luna, la nave Apolo 11 fue acompañada por diferentes luces. Buzz Aldrin, uno de los astronautas, lo reconoció públicamente en octubre del 2005. Según JJ Benítez, el estado de ánimo de los astronautas se alteró considerablemente. La segunda, no tomaron tierra en el lugar previamente establecido y se intentó el alunizaje repetidas veces, un total de 3. Una gran roca demoró el alunizaje. La tercera es que Armstrong y Aldrin estaban muy alterados y tuvieron que ser calmados. NASA mintió, afirmando que a esa hora, las 23:23, los astronautas habían iniciado su primer almuerzo sobre la superficie lunar. La cuarta, a las 4 horas, cuando habían conseguido tranquilizarlos, un potente foco iluminó el módulo de alunizaje y provocó otro ataque de nervios, especialmente en Armstrong, que comenzó a gritar: ¡Nos espían! ¡Nos espían! ¡Quiero salir! La misión estuvo a punto de ser abortada. Houston hizo lo imposible para calmarlo. Oficialmente, según NASA, entre las 04 y las 07 horas, Armstrong y Aldrin tomaron un refrigerio. Armstrong, según JJ Benítez, que es la quinta opción, estuvo muy cerca de la parada cardíaca. Y pone, postdata, era el comienzo de la gran mentira. A su regreso, los astronautas permanecieron 3 semanas en el laboratorio de recepción lunar de Houston, relatando con detalle cuánto vieron. Fueron sesiones cerradas y secretas. Esto también se ha dicho mucho y yo coincido también al 100% en lo que dice JJ Benítez en esta afirmación, en el que se vio muchísimas cosas y lo que no sabremos, no solo lo que se especula y lo que sí se oyó, amigos míos, que esto no es una mentira, lo que sí se oyó, porque se coló en la transmisión, y aquí también lo hemos visto en Mundo Azul. ¿Qué es eso? Decía Armstrong. ¿Qué es eso? Es una forma de vida. ¿Qué es eso? Y el otro diciendo, tango, métete en tango, vete a la frecuencia de tango, que te lo están escuchando todo el mundo. Tango. Y otro, sí, pero esto es increíble, no se puede creer. Y eso lo oyeron millones de personas y eso está grabado, amigos míos. Eso no se puede negar. Y NASA sigue mintiendo y sigue diciendo que no, que era una cosa que vio Aldrin, un basura de no sé qué. Mentira. Y se detectó, y ahí están en los informes que no pueden negar, de que Armstrong en varias ocasiones estuvo con una oscilación de corazón, unas taquicardias brutales. Entre ellos esto, que se dice también que vio cosas y estuvo a punto a ver, no de picharla, pero sí estuvo a punto de un ataque de histeria muy grande. Y ahí en la Luna un ataque de histeria no es como aquí. Aquí te coges una bolsa, te tiras al suelo, te pones en la cama, te tapas, te duermes, te tranquilizas y te tomas una píldora y fuera. Allí en la Luna, a 1 millón de kilómetros, ¿qué puedes hacer allí? O sea, que te quitas el casco y dices, necesito respirar, ¿o qué haces? Imaginaros la situación. Otro de las afirmaciones de JJ Benítez es acerca de Marilyn Monroe, asesinada por la CIA. Esto es bastante interesante, y dice así:
Información proporcionada por el famoso Mirlo Rojo, amigos míos, el que informó a JJ Benítez acerca de la Luna. Y dice: Marilyn Monroe fue asesinada, mejor dicho, suicidada. Y sucedió en la madrugada del 5 de agosto de 1962. Razones: por sus relaciones con los Kennedy, tanto con John como con Robert. Marilyn supo de algunos de los secretos de Estado altamente peligrosos. Y sigue, ejemplo: Marilyn Monroe supo de las dos invasiones a Cuba previstas por Kennedy y en las que participó activamente la CIA. La primera invasión, en abril de 1961, fracasó. Bahía de los Cochinos. La segunda, prevista para junio de 1962, que no llegó a efectuarse. El expediente clasificado para la segunda invasión llevaba el número 6246. La Monroe lo sabía. JJ siempre igual. En esas mismas fechas, en junio de 1962, Marilyn se enteró también de la existencia de misiles con cabezas nucleares recién instalados en el territorio cubano. En octubre de ese año, Khrushchev dio la orden para retirar los citados misiles. Fue la CIA y no el FBI quien llevó a cabo el asesinato. Y aquí JJ Benítez pone 3 postdatas más, que pone: postdata, Edgar J. Hoover, director del FBI, que odiaba a los Kennedy, fue utilizado como tapadera por la CIA, que fue muy comentado, por cierto. Postdata 2, los asesinos utilizaron una combinación de un medicamento llamado fenobarbital y pentobarbital sódico e hidrato de cloral, con un total de 90 miligramos. En la operación, la aguja se quebró. Y la postdata 3 dice: el teléfono de la habitación fue colocado en la mano derecha de Marilyn cuando ella era zurda. Interesantísimo esto también, porque es una de las cosas que siempre se ha dicho, es una de las cosas claves, ya no solo que fue asesinada, que eso puede ser pues un bulo, puede ser lo que sea, pero hay un montón de cosas extrañas que sucedió, y una de esas es eso: cómo vas a coger con una mano cuando eres de la otra, cómo de repente por barbitúricos, de repente en un momento determinado, y eso se ha hablado mucho. Y los romances, aparte que eran escándalos en aquella época, estamos hablando de una época muy concreta de los Estados Unidos. Ya no solo el tema del escándalo, sino imaginaos lo que sabía secretamente, y sobre todo el remonte de celos, porque Marilyn Monroe tenía carácter, el remonte de celos que podía haber existido, y sobre todo el peligro a nivel nacional que eso podía haber sucedido para los planes, en este caso, de las invasiones de Cuba, y qué cosas más no habrá sabido en este caso Marilyn Monroe, que por eso se la quitaron del medio. El caso es que fue así. Yo también coincido con esta afirmación de JJ Benítez, que dice que, bueno, y de Mirlo Rojo, que dice que Marilyn Monroe fue suicidada por la CIA o por los servicios secretos. Otra de las afirmaciones de JJ Benítez, que como digo podemos encontrar todo esto desde su página web, que pone: Vostok. En febrero del 2012, Rusia ultimó los trabajos de perforación hacia el lago Vostok, en la Antártida. Fueron años de esfuerzo y en condiciones extremas, con temperaturas de hasta 83 grados bajo cero. Vostok es uno de los 400 lagos subglaciares existentes en el continente blanco. Los científicos rusos lograron perforar 3.766 metros de puro hielo, alcanzando las aguas del lago Vostok, un estanque de 250 kilómetros de largo por otros 50 de ancho y 500 metros de profundidad máxima, que permanece sellado desde hace 20 millones de años. El lago, de agua líquida, se encuentra a una temperatura de -3 grados Celsius. Al introducir una cámara de televisión en las aguas de Vostok, en las aguas del Vostok, los científicos captaron la imagen de una criatura imposible. Tenía aspecto humano, medía 21 centímetros y disponía de dedos palmeados. Las imágenes fueron confiscadas por los servicios de inteligencia rusos. Esto es otro de los aspectos también que se ha comentado mucho, no lo de Vostok, sí la zona de Vostok, que ahí ocurren cosas muy extrañas, las perforaciones que son extremadamente extrañas, y sobre todo misiones militares, tanto rusas como americanas como chinas, de cierto tipo de lugares. Por eso la Antártida es tan suculenta, porque están descubriendo ahí cosas que no nos dicen. Y eso, amigos míos, la Antártida no es un trozo de hielo solo, es un continente. Y ahí hay vestigios de cosas que desconocemos. Y al parecer, criaturas de 21 centímetros, bueno, así, 21 centímetros, una cosa así, ¿vale? No llega al medio metro.
que al parecer tienen todo el aspecto de humanos. ¿Qué es eso? Yo coincido aquí también con esta investigación y con esta afirmación de JJ Benítez. Otro de los temas también muy importantes que ha afirmado JJ Benítez es el siguiente. Los oscuros, amigos míos, quizás debería haber empezado por esta serie de historias por los Dark, los oscuros o tenebrosos, según JJ Benítez, que es el grupo que controla el mundo y a quien dicen pertenecer los que no son. Según el último libro de JJ Benítez del diario de Eliseo, Eliseo era uno de los Dark, uno de los oscuros. Nadie los conoce en realidad y nadie los descubrirá jamás. Los oscuros no se reúnen, hay otros medios para coordinar las acciones. Los oscuros deciden, después llegan los políticos y creen que han decidido. Los oscuros planifican las guerras, las caídas de los gobiernos y las divisiones de los países. Ejemplo, el sometimiento de China, que está en marcha y concluirá hacia el año 2016. Un error grave de JJ Benítez. Previamente, como alternativa al posible sometimiento económico de China, los Dark activaron uno de los múltiples programas Tenaza, el acorralamiento físico de China. Para ello se necesitaba una justificación mundial que además dejara al coloso chino al margen. Y los oscuros diseñaron los atentados del 11S. Ninguno de los aviones se hallaba pilotado. Los aparatos fueron sustituidos en pleno vuelo. Los pasajeros descendieron en una base y los falsos aviones teledirigidos se estrellaron contra los objetos previstos. Todo fue minuciosamente elaborado, incluidas las supuestas llamadas de los ocupantes de los aviones a sus familiares. El atentado justificó la invasión de Afganistán y algún tiempo después de Irak. La tenaza alrededor de China se ha ido cerrando. Yo aquí, como digo, me parece una pequeña equivocación de JJ Benítez. ¿Por qué? No tanto a lo mejor la información, pero sí en decir que en 2016 es cuando estaba prevista no la caída de China, pero sí el reforzamiento de los Estados Unidos frente a China, cuando ahora se está demostrando y se está viendo que es todavía más baja. O sea, Estados Unidos ahora en comparación a China no es nadie, ya no solo económicamente, y encima aliado con Rusia mucho menos, ya no solo económicamente, que eso yo creo que es uno de los principales factores, sino también en muchos aspectos armamentísticamente. O sea, China y Rusia están superando con creces a Estados Unidos, que en un momento determinado ya no sabe lo que hacer, porque se le van de las manos, porque son muchos chinos, porque son muchos rusos, porque son dos economías brutales, que es el gran gigante dormido, pero que ahora ya ha despertado, y Estados Unidos no sabe qué hacer con ellos. Ni Dark, ni Dor, ni Pito que lo creó. Nadie puede de momento con estas dos grandes potencias, que a día de hoy... Dios mío, lo he dicho. Vale, bueno, ahora Candela ya habrá puesto un pi ahí. Ni siquiera esto que estamos pasando ha conseguido destruir la economía de China, ni la de Rusia, ni la del mundo, ni causar lo que pretenden causar, que yo creo que es un poco la hecatombe y la destrucción. Dicho esto, también concuerdo en parte, por lo menos en lo de las Torres Gemelas, al 100%. Las motivaciones ahí diferimos un poquito, en el que están detrás los oscuros, o como dice el libro de la historia de Luis Salazar, los Keim. Otra afirmación muy importante es esta, con este título tan contundente, que es 9.0 veces la velocidad de la luz. Y dice así: según el CERN, el Laboratorio Europeo de la Física de Partículas, los neutrinos, partículas elementales, son capaces de viajar por encima de las velocidades de la luz, o sea, 300.000 kilómetros por segundo. El descubrimiento fue llevado a cabo en 2011, o sea, de ser así, los viajes interestelares no serían tan descabellados. Los ovnis, por lo tanto, podrían proceder de galaxias o universos remotísimos. Y me pregunto, ¿debajo de qué piedra se meterán ahora los negacionistas profesionales del fenómeno ovni? Postdata: sé de ángeles que vuelan a 9.5 veces la velocidad de la luz. Una de las afirmaciones que también dice el famoso libro de Urantia acerca de muchas criaturas que son capaces de desplazarse, bien mensajeros solitarios, bien mensajeros... Bueno, las diferentes criaturas que ya hemos estado tocando en Mundo Azul, que se desplazan a velocidades increíbles, incluso muchos de ellos de forma instantánea, la velocidad del pensamiento. Eso no hay ni velocidad de la luz ni nada, o sea, con eso no tiene comparación en nada. Increíble, o sea, imaginároslo. Y aquí JJ Benítez hace esta afirmación, con lo cual estoy de acuerdo, y es cierto lo de los neutrinos.
Y por último, ya llegando al fin, porque podríamos estar aquí hasta mañana, pone el título 7.000 euros la hora. Es una de las investigaciones de JJ Benítez, que tiene muchísimas. Como digo, todo esto sale de su página web y pone: datos proporcionados por el Ejército del Aire Español. Coste por hora de un avión F1, 7.337 euros. Dato del 2006. Coste por hora de un avión EFA 2000, 180.853 euros. Coste por hora de un caza F-18, 7.318 euros. Con este dinero se podría alimentar a 800 niños desnutridos de África durante 10 años. Es cierto, amigos míos, esto entre otras muchas guerras que se generan de forma estúpida, entre muchos mecanismos de guerra que justifican en gasto militar, en gasto público, y que todos buenamente, protestemos o no, damos nuestro dinero para esto, para que los niños, en definitiva, se mueran de alguna manera o otra, más o menos responsable, de forma más directa o menos indirecta, y para que las balas y los aviones que cuestan 7.318 euros en una hora, que se dice pronto, si estos bicharracos están volando 10 horas a lo mejor, imaginaros que queman queroseno, que no queman gasolina, imaginaros el presupuesto armamentístico que tiene que tener. Ahora entendéis por qué el armamento es tan suculento y por qué mueve tanto dinero. Pues amigos míos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero no haberos aburrido, espero que os haya gustado estas afirmaciones, que os hayan hecho comprender, aparte un poco más, la filosofía de JJ Benítez, lo que dice y lo que no dice, lo que afirma y lo que no afirma. Y sobre todo os invito a todos a meteros en su página web, porque tiene investigaciones muy curiosas, libros que no ha sacado y que según él nunca sacará porque Planeta no le deja, o porque son muy extensos, o porque no son libros en sí al uso, sino son más bien reflexiones, cuadernos de campo, y eso que él tiene un montón de variedad de libros pues que no son novelas, que son a lo mejor pues eso, ensayos, o son poesía, o son... Y bueno, pues en definitiva esto es un poquito lo que os podéis encontrar en su página web, una página web que, como digo, podéis visitar. También os recomiendo que para apoyar este canal, veáis el vídeo hasta el final, o hayáis visto el vídeo hasta el final, que deis a like, que compartáis el vídeo en vuestras redes sociales y sobre todo que me comentéis a tope, porque vuestros comentarios los aprecio mucho, los leo todos, y también que os pongáis en el grupo de Telegram de Mundo Azul, donde hay unas personas maravillosas e increíbles. Y como no podría terminar este vídeo sin la historia de Luis Salazar Los 100, que ya me estáis pidiendo la primera parte, o sea, claro, es bastante lógico lo que me estáis diciendo. Muchos de vosotros, hostia, todavía no tengo la primera parte, no te voy a comprar el segundo, o te compro el segundo y te compro el primero, cosa que podéis hacer, podéis cogerme los dos, pero bueno, os dejo a vuestra elección, pero lo que sí que no podéis perderos es la historia de Luis Salazar Los 100, una historia brutal, que estoy seguro que os va a tocar el corazón. Dicho esto, amigos míos, muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí, y nos vemos el domingo con Mundo Azul Plus y con un vídeo maravilloso del que vamos a tratar y vamos a hablar y nos lo vamos a pasar bomba. Un abrazo a todos.